Buenos días, gracias a los medios de comunicación por vuestra asistencia a esta rueda de prensa convocada por la Concejalía de Familia con la intención de dar a conocer a la ciudadanía los resultados obtenidos del estudio demográfico encargado a un reconocido experto en la materia. Valoramos que era de vital importancia conocer de primera mano el estado demográfico de nuestro municipio, ya que la demografía y la familia tienen una relación muy estrecha y muy directa. La demografía es el estudio de la colectividad humana y la familia es un grupo colectivo vinculado por lazos de parentesco. En este sentido, en el Ayuntamiento carecíamos de una base a nivel demográfico que nos mostrara una radiografía de la evolución de la población, así que por ello nos decantamos por la elaboración de este informe o estudio sobre la alarmante evolución demográfica de Vinaroz y sus perspectivas de futuro. Sumado a ello, la importancia que actualmente y según el INE tienen temas como la baja natalidad, la inmigración, el envejecimiento, la soledad afectiva o la emergencia demográfica. Como he comentado, este trabajo se ha realizado por un reconocido experto en la materia, Alejandro Macarrón, y digo reconocido porque a nivel nacional es la persona de absoluta referencia, absoluta fiabilidad y absoluta confianza en este asunto. No te pases. Alejandro Macarrón, nacido en Avilés en 1960, es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y además posee un Executive MBA por la Madrid Business School y la Universidad de Houston. Es casi bilingüe en inglés, habla francés e italiano y cuenta con nociones de portugués, alemán y chino. Su carrera profesional comenzó como ingeniero de I+D, redirigiéndola posteriormente a la consultoría de estrategia empresarial y sectores de actividad: farmacéutico, telecomunicaciones, industria, consumo, tecnología, aerolíneas, distribución, energía, banca, entre muchos otros. Dispone de experiencia profesional internacional relevante en países como Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Portugal, Puerto Rico, Perú, Brasil, India, México y Arabia Saudí. Ha realizado investigaciones y actividades de difusión sobre materias económicas y sociológicas como la baja natalidad, el envejecimiento de la población y la inmigración. En este campo puso en marcha y dirigió la Fundación Renacimiento Demográfico del CEU Cefas y ha escrito el libro El suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo. También es autor del ensayo Competencia, Cooperación y Competencia en cada paso de nuestras vidas. Asimismo, es profesor sobre negociación, diálogo y otras materias en la Universidad CEU San Pablo y además tiene gran repercusión en cuanto a divulgación y difusión en el área de demografía, natalidad e inmigración, participando en Es Radio, el canal del Coronel Pedro Baños, Value School, Instituto de Estudios de la Democracia, Family Watch y muchísimos otros más. Así que sin más que añadir, no le cedo, sino que le otorgo la palabra a Alejandro Macarrón para que nos muestre todos los datos demográficos obtenidos a raíz de la realización de este estudio y le agradezco enormemente, don Alejandro, su tiempo para poder estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias por invitarme y gracias a ustedes por venir aquí a esta presentación del estudio. Como decías, pues sobre todo el estudio tiene como tres partes, sobre todo la principal es un estudio de análisis de datos un poco fino respecto a lo que es la población. Siempre se habla cuánta gente hay, bueno, pues depende de qué distribución de edades, de dónde viene, cómo evoluciona, hay toda una serie de variables subyacentes, aunque los datos principales de cuánta gente hay se suelen conocer, no se conoce tanto cómo es esa dinámica de evolución, ¿no? Sobre todo además ahora en España, que en general hay como dos sociedades no totalmente, digamos, separadas una de otra, pero que tienen una cierta poca mezcla, que son una sociedad, digamos, española autóctona o clásica de toda la vida y una sociedad, digamos, extranjera, que a su vez es muy heterogénea, porque en toda la población extranjero inmigrante, pues ahí se ve en el estudio hay todo tipo de situaciones. Sobre todo, a mí, vamos, la preocupación principal por la que empecé a estudiar estos temas es por la baja natalidad, y aquí también, pues como en casi toda España, estamos así, ¿no? Entonces, bueno, creo que les han dado un resumen y lo que es el estudio. El estudio, como decía, tiene una parte primero descriptiva, ¿no?, de cómo es qué población hay, digamos, la composición de la población. En la parte respecto a extranjería, pues se ve ahí como aproximadamente la cuarta parte de la población ahora mismo que vive en Vinaroz ha nacido en el extranjero. Hay una tarta donde se ven pues muchos variados orígenes, hay bastante gente de Europa Oriental, también europeos occidentales. En esta zona de España, que es una zona privilegiada, pues tenéis también mucha gente de países europeos, digamos, occidentales, jubilados y gente así, o hay inmigrantes típicos que vienen a trabajar, y luego pues hay, pues como toda España, hay hispanoamericanos, hay personas africanas y hay, digamos, asiáticos, ¿no? Aquí tenéis la distribución, que es bastante, la proporción es más alta que la media nacional. Otra cosa me parece interesante de ver incluso de dónde había nacido la población, porque lo que me sale a mí en los números que estudié, solamente el 40% de las personas que viven en Vinaroz han nacido en Vinaroz, y eso es un dato. Los datos siempre, yo creo que en la vida primero hay que ver los datos y luego ya las interpretaciones son más discutibles y
más, se puede sacar todo tipo de conclusiones o algunas conclusiones, pero vamos, creo que es curioso, ¿no?, que más de la mitad de la población no sea, digamos, nacida aquí. Luego hay personas de otras partes de la provincia, de la comunidad autónoma, de otras comunidades autónomas. Aquí es importante, aquí no pasa lo mismo en toda España, lo que se llama la pirámide de población. La pirámide de población, históricamente siempre había pues muchísimos bebés, bastantes niños, algo menos de jóvenes, había algo que tenía una forma como triangular por edades, y ahora eso son las formas clásicas de sociedades humanas. Ahora pues ya no es así, y eso tiene pues su importancia, o se cree que tiene su importancia. No ha pasado nunca hasta ahora en la historia de la humanidad, o sea, no ha habido una inversión de población, por tanto, yo muchas cosas de las que digo que a mí me preocupan, pues no tienen una contestación empírica tan fuerte como otras, ¿no?, porque no ha pasado nunca, pero tiene pinta de que si una sociedad tiene muchísimos viejos y pocos jóvenes para trabajar y para generar dinero, que toda la riqueza de una sociedad sale de las personas en edad de trabajar. O sea, hay dos capas de población dependiente, ¿no?, los que son antes de edad de trabajar y los que son jubilados, ¿no? Creo que una sociedad, si tiene pocas personas en edad de trabajar, pues tenemos un problema justo, ¿no? Y eso es lo que tendemos a, nuestra sociedad tiende a estar así, y en concreto la particular de aquí, tiende a haber pues muchos mayores, pocos niños. No es lo mismo que haya muchas personas en edad de trabajar que sean niños, que son, digamos, una inversión de futuro, que mayores, los cuales les debemos pues tratarlos bien y hay que darles pues unas pensiones dignas, pero lógicamente en niños, por así decirlo, una sociedad está invirtiendo en futuro, y en mayores, que todos lo seremos. A mí no me queda demasiado para jubilarme, aunque no pienso jubilarme siempre que pueda, mientras pueda seguir trabajando, pero lógicamente pues nosotros se consume riqueza más que producir, ¿no? Entonces aquí dentro de lo que es el estudio hay datos que son fáciles de acceder. Dentro de lo que tiene más complicación de la elaboración de este estudio lo que veis, hay una página, la tabla 1, que es de nacimientos, defunciones y crecimiento vegetativo. Crecimiento vegetativo es la diferencia entre nacimientos y muertes. Una sociedad tiene demografía de 4 grandes variables, ¿no? La gente que nace, la gente que muere, la gente que emigra, que va a otro lado, y la gente que inmigrante, sean de cualquier. Respecto a un municipio, también es en cierto modo inmigrante, porque el que viene del municipio al lado. O sea, lo que es una población, si nos fijamos en un ámbito geográfico, ¿no? Entonces, el crecimiento natural en lo vegetativo es negativo, y sobre todo el de los españoles, ¿no?, el de los españoles autóctonos, ¿no? Hay muchas más muertes que nacimientos de personas que no son o nacidas en el extranjero o hijos de nacidos en el extranjero. Y eso se ve en esta tabla. En concreto, a mí me salió una proporción que es muy alarmante, no solamente se da aquí, pero aquí es donde, cuando dicen, oye, España es distinto en esto que está pasando, no es esencialmente distinto, pero es lo que más me preocupa como español. Si estoy en Madrid, si estoy aquí, ¿no? Bueno, pues que mueran el triple de españoles de los que nacen en Vinaroz el año pasado, el año 2023. Estos son datos que los puede calcular con lo que se llama microdatos de nacimientos. Los microdatos son un conjunto de datos mucho más prolijos que los datos normales, y que hay que trabajárselos, pero que te permite sacar informaciones como esta, que si no, pues entiendo que no estaba la gente no la conocía, ¿no? Tenemos, calculé la tasa de fecundidad, o número de hijos por mujer de Vinaroz. Me salía que era 1,16 hijos por mujer en total, y 0,93 para las necesidades en España. O sea, para que entendamos lo que significa esto, con 2,1 hijos por mujer de media, dentro de 30 años vuelve a haber el mismo número de mujeres y de hombres en edad de tener niños que ahora. Si hay la mitad, pues la generación es la mitad de la anterior. Bueno, 0,93 quiere decir que es menos de la mitad. O sea, los vinarocenses de toda la vida de aquí, y españoles que vengan de otros lados, o los que no son de origen inmigrante, 0,93, incluso con inmigrantes no llegamos a la tasa de reemplazo ni de lejos, ¿no? Entonces, esto significa pues que las generaciones nuevas son 45% menos numerosas en general de Vinaroz, y 56% la española, ¿no? Puse también otra cosa que se calcula solo con estos microdatos, es la tabla número 2, que salen los bebés por lugar de nacimiento de los padres, ¿no? Entonces, en 2023 el 51% de los niños que nacieron en Vinaroz tenían una madre nacida en el extranjero, y el 52,6% de los casos el padre, ¿no? Por orígenes, bueno, pues africanos, que son casi todos marroquíes, 15,6% madre, 16,7% padre. Asiáticos, también un porcentaje casi el 7%, son pakistaníes. Luego hay americanos, que son sobre todo hispanoamericanos. Europeos, como decía, de diversos orígenes, tanto de parte más occidental como oriental. Y luego siempre hay algunos niños que no tienen padre oficial, bien porque sea pues una persona, digamos, que ha decidido tener un niño sin padre, o porque por cualquier otra circunstancia. En este caso me salía, en los datos del INE faltan 2 datos relativos al 3, un niño de cada 30, por así decirlo. O sea, que no tiene padre oficial. No digo que no, gente padre, como soma Y tiene que existir. Otra cosa es cómo haya llegado al mundo ese niño, o lo que sea.
Una cosa interesante que me pareció ver también era cómo eran los flujos de migración. No sé, Vinalopó realizó muchísima inmigración extranjera, lo mismo que toda España. Ahí ya entramos en juicios de valor. Está viniendo mucha más inmigración de la que absorbe el mercado laboral, porque seguimos con grandes tasas de paro. Y sobre todo ahora mismo el cuello de botella en España es el mercado de la vivienda. Y en ciudades, por ejemplo, donde vengo yo como Madrid, hay una asfixia tremenda de vivienda, porque claro, sigue viniendo gente, pero un inmigrante puede encontrar un trabajo y se le puede a lo mejor dar de subsidios o no, pero vivienda o nos hacinamos o tenemos un problema. Houston está viendo un problema muy fuerte de vivienda porque está viniendo muchísimo. Pero me pareció bastante interesante porque además la inmigración hoy día tiene hay un incentivo que no había existido nunca en la historia de la humanidad para emigrar a otro país, es lo que llamamos estado de bienestar, ¿no? Eso lo decía el economista Milton Friedman, decía que distorsionaba completamente los flujos migratorios, porque emigrar siempre ha sido un deporte de riesgo, ¿no? Uno se va a otro lado o porque está fatal en donde está o porque percibe que hay una mejora tremenda en otro lado. Pero venir a España tiene una cosa, España en concreto y otros países, hay una red de seguridad que no existía nunca, en la cual yo no culpo en absoluto para nada al inmigrante de que intente aprovecharla. Yo haría lo mismo, si fuese senegalés haría lo mismo. Voy a España si consigo trabajo bien y si no consigo trabajo sigo estando mejor que en Senegal, ¿no? De hecho, damos algunos datos en el estudio, una cosa que calculé en la crisis anterior, por ejemplo, el 60% de los africanos en España se quedaron a quedar en paro en lo peor de la crisis anterior, en el año 2013, solamente se fue el 1%. Pues lógico, si está mejor aquí que allí, yo haría lo mismo. Otra cosa es que eso para las cuentas públicas de los españoles, sea bueno o no. Evidentemente, eso, el mantener una tasa de parados inmensa con estado de bienestar es carísimo. Pero sí me parece interesante ver en los datos que Vinalopó está teniendo población española, así como la población inmigrante extranjera tiene un incentivo muy claro para venir, que es un país de mucha más renta, y encima si en el caso peor tiene subsidios, pues el español se ha trasladado de una parte de España a otra, ¿no? El atraer población española me pareció un dato positivo, siempre, con la salvedad de que no compensa la pérdida de españoles por diferencias de nacimientos y muertes, ¿no? Luego otra cosa que vimos en demografía hay mucha variación, lo mismo que me preguntan ¿cuáles son los datos de España? Pues son tales, pero luego te vas por provincias, por comunidades autónomas son distintos, o sea, en cada sitio hay una variación, ¿no? Y aquí también, pues yendo un poco más abajo por secciones censales, ¿no? Que son los barrios. Yo no conozco bien Vinarós y miré unos mapas y miré la descripción de los barrios, pero las secciones censales, cuando la gente va a votar, ¿no? Que pone sección censal, pues una serie de manzanas y tal. Y aquí veis, hay un par de cuadros en los cuales uno es cuánta gente nació en el extranjero por secciones censales. Hay una que tiene el 18%, que es la que menos, y otra que tiene el 33%, ¿no? Que es una proporción importante. Y sumando los hijos, lo que se llama la segunda generación de inmigrantes, pues a lo mejor están ya en el 40% de población nacida en el extranjero, ¿no? No salían los datos de dónde era esa población. Y luego lo mismo en lo que es pirámide de población, ¿no? Hay secciones censales más envejecidas y menos. Bueno, eso yo creo que eso lo podéis interpretar mejor los que estáis aquí, o sea, que es la utilidad de ese dato, ahí, eso desde luego yo ahí no llego, ¿no? Luego otra cosa que constaté también, pasó en toda España y en Castellón, y aquí también datos que había de nupcialidad, ¿no? La nupcialidad, o sea, la gente en España hace el año 77, el 85% de los españoles se habían casado antes de cumplir 30 años y ahora no llega ni el 15%, ¿no? Ha habido un desplome de las tasas de nupcialidad y se ha retrasado, mucha gente se casa pero ya muy mayor o mucho más mayor que antes, y mucha gente no se casa. Entonces la tasa de nupcialidad ha caído como a la mitad más o menos, y en Vinalopó también salen aquí los datos medido por 1000 habitantes, sale incluso un poco menos que la media española. ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, pues eso, aparte de que le guste o no uno teóricamente el matrimonio o no, bueno, pues los matrimonios tienen más hijos, o sea, la forma de convivencia más estable, y tienen más hijos que cualquier otra forma de convivencia. Por tanto, los que nos preocupa la natalidad, nos preocupa el que haya menos matrimonios y que haya más divorcios, ¿no? Solamente, además de otros factores, ¿no? El tema de la soledad, porque comentábamos cuáles son los efectos de la baja natalidad y el envejecimiento. Bueno, hay un problema de pensiones, que todo el mundo sabe que está por ahí flotando porque se cambia la pirámide de población, y hay más problemas. Una sociedad de viejos pues no tiene dinamismo, como es lógico, tiene mucho menos dinamismo que una con más jóvenes y tal, pero hay otro problema que es afectivo, no es económico, ¿no? Y además ese no lo resuelve la inmigración, porque hay el debate siempre de si podemos cubrir con inmigrantes la falta de trabajadores de mano de obra, digamos, nativa. Cuando nace muy pocos niños, pues al cabo de X años llega un momento en que se jubila más gente de la que ingresa por edad en el mercado laboral. En esa situación estamos ya en España, aunque se ha retrasado la edad de jubilación. Entonces siempre está el debate si se puede cubrir la gente que tendería a faltar si no tuviésemos tanto, si no llegase inmigración continuamente. En España, como pasa en Alemania y otros países, habría pleno empleo. O sea,
Lo que llamamos invierno demográfico, nada tiene solamente una cara buena y una cara mala, aunque a la larga si una sociedad desaparece y por tanto la única cara que prevalece es la mala, pero a corto, por ejemplo, el desempleo desaparecería con invierno demográfico, porque se jubila más gente de la que desaparece. Ahora, si viene inmigración en masa, evidentemente eso se rompe. Pero una cosa que no puede solucionar la inmigración es el problema de la soledad, ¿no? Cada vez hay más gente que vive sola, la soledad se ha multiplicado, la soledad en el hogar, la soledad se habla mucho de la soledad subjetiva, percibida, que si mobbing, que si tal. Yo en esos datos, esos son más subjetivos, yo ahí no entro, pero sí puedo medir el número de personas que viven solas, ¿no? Entonces aquí doy datos del conjunto de España y alguno de Vinaroz, que del último censo de población, en Vinaroz, ahora mismo alrededor del 12% de las personas que viven aquí viven solas, que seguramente los inmigrantes viven en pisos o casas con mucha más gente, muy pocos de ellos viven solos, o sea, seguramente entre los españoles a lo mejor es el 15% o 14%, no tengo el dato porque no se podía calcular bien, pero vamos, sí lo calculan en otras partes de España y siempre son varios puntos más lo que es relativo a los españoles, ¿no? Entonces en España, por ejemplo, se ha multiplicado el número de españoles que viven solos, el porcentaje como por 6, el número ha pasado de 660.000 a 5,5 millones desde el año 70 hasta ahora, y aquí pasa lo mismo, ¿no? Y eso creo que es una cosa por sí sola pues no es positiva, ¿no? Tanto desde el punto de vista afectivo, anímico, también vivir solo, pues con las personas que viven juntas reparten más gastos por persona, cuesta menos por persona vivir varios en un hogar que cuando vive solo, ¿no? Porque los hogares tienen costes fijos, hacen falta más hogares para la misma cantidad de gente, ¿no? Proyecciones, bueno, pues proyectar, la gente dice, bueno, ¿y qué va a pasar? Bueno, el que asegure lo que va a pasar, ese miente, ¿no? O ese es un manipulador. Pero sí se puede proyectar. En la vida predecir es realmente manipular, pero proyectar no. Proyectar es hacia dónde vamos. Si yo voy con el coche hacia un precipicio, si no paro el coche o giro, pues me voy a estrellar. Entonces, ¿qué se puede proyectar? Pues se puede proyectar con una población como la española que mengua, pues que cada vez va a haber menos españoles y además más envejecidos. Al crear la natalidad, el efecto no solamente es de merma de población, sino que como no nos morimos de golpe, pues va quedando cada vez más gente mayor y más mayor y más mayor en proporción al conjunto, lo que se llama el envejecimiento social, que gracias a que cada vez vivimos más, lo cual es estupendo, pues por otra parte el envejecimiento social se hace mayor, ¿no? Entonces la población española tiende a ser cada vez menos. A mí me salía una proyección con las tendencias actuales, pues habría como menos de la mitad de españoles a fin de siglo, digamos, si aquí no hubiese inmigraciones ni emigraciones. Dices, un supuesto, si no hubiese flujos, ¿qué pasaría? Bueno, pues perderíamos muchísima población española. En cambio, la extranjera, si sigue viniendo al mismo ritmo, de nuevo es proyectar. Proyectar es decir, si sigue pasando no sé qué, pasaría tal, ¿no? En concreto, de hecho, me sale que habría una mayoría de población o inmigrante o hijos de inmigrantes pues en unos 10 años, al ritmo que vamos, porque está creciendo rapidísimo. ¿Va a pasar eso? Honestamente, yo creo que no, que cambiará los flujos, porque, como decía, hay un problema ahora mismo en España con la inmigración. Está viniendo tanta que tenemos un problema, estamos a reventar en vivienda. O sea, que yo creo que simplemente por eso más el paro. Pero lo cierto es que sigue llegando, pues están viniendo como 500.000 al año a toda España. Entonces, que se concentran más, vienen aquí más en zonas como más pujantes, como la vuestra, y desde luego en Madrid viene de esto que se habla de España vacía hace algún tiempo, ahora se habla menos, pero la gente decía, vamos a ver si la España vacía la llenamos con inmigrantes. El inmigrante va a otro país que no comprende, se va a la ciudad, y a la ciudad cuanto más grande mejor. Madrid, por ejemplo, atrae como el triple de inmigrantes de lo cuádruple de lo que le tocaría por población, porque dice, bueno, pues aquí al final parece que hay más oportunidades, ¿no? Por tanto, el problema de vivienda es un problema concentrado, ¿no? Entonces, esas serían las consecuencias. ¿A dónde tendemos? Pues una sociedad que pierde población y envejece, la población, digamos, nativa, autóctona. Los inmigrantes, por cierto, no paran el envejecimiento de la sociedad. El envejecimiento se mide o como porcentaje mayor de 65 años, o como edad media de la población, o como porcentaje incluso mayor de 80. En España no ha parado de crecer el envejecimiento de la sociedad global, a pesar de que han venido ya como 9 millones de inmigrantes. Los últimos datos tenemos casi 9,5 millones, y han tenido unos 2 millones de hijos que también rejuvenecen en parte de la sociedad. Aún así, eso no ha frenado el envejecimiento de la sociedad, ha ralentizado su ritmo de incremento, y luego los inmigrantes también cobrarán pensión. Es decir, no, a la larga pues tendremos el mismo problema, ¿no? Los únicos, además, inmigrantes que tienen más hijos que la media de los españoles son los musulmanes, los únicos, que son típicamente casi todos son africanos o pakistaníes. Por ejemplo, aquí hay bastantes pakistaníes, o bueno, un cierto número. Los demás tampoco mejoran, digamos, la pirámide de población. Entonces tendemos a una sociedad más envejecida, que cada vez más gente vive sola,
una desertificación afectiva, porque cada vez hay más gente sin hermanos o con un hermano lo sumo. Si no tienes hermanos, luego no tienes, tus hijos tampoco tienen primos, o sea, es decir, la desertificación afectiva. Económicamente, si el principal capital de una sociedad es el humano y tiendes a tener menos gente y la que esté más envejecida, pues tampoco te va a ir mejor económicamente. Y la democracia tiende a gerontocracia, tiende a gobierno de los jubilados por la fuerza del voto. Eso ya pasó en la crisis económica anterior. El segmento privilegiado de la población española con mucha diferencia fueron los jubilados. No es culpa suya, son dinámicas electorales. El problema es que el resto de la sociedad pues sufre, digamos, no es tratada, digamos, con la misma equidad porque tiene menos poder de voto concentrado, ¿no? Porque aquí en democracia el que concentra un segmento muy fuerte de voto tiene más poder que el que está, digamos, disperdido, ¿no? Se puede compensar parcialmente con inmigración los efectos de la baja natalidad, pero no totalmente, porque la inmigración típicamente no es inmigración muy cualificada y necesitamos también muchos puestos cualificados. Y luego están por supuesto, el tema afectivo no lo pueden compensar y hay riesgos de integración que están pasando en Francia y en todos lados, ¿no? Eso se ve. ¿Qué se puede hacer ante esto, ¿no? Ya termino. ¿Qué se puede hacer en el tema de la natalidad? Bueno, pues yo creo que hay que concienciarnos de que hay un problema como sociedad y luego en realidad pues que los niños han tenido toda la vida. O sea, hemos aprendido a hacer iPhones, hemos aprendido a hacer de todo y parece que hemos desaprendido a tener niños, ¿no? A tener una sociedad sostenible. Yo creo que tenemos que reaprender del pasado, pues que los niños eran lo más natural, el casarte no muy mayor, el que la inmensa mayoría de los matrimonios perdurasen. En España no estaba permitido el divorcio hasta hace 40 y tantos años, pero en otros países donde sí estaba permitido las tasas de divorcio eran moderadas. Ahora se rompen la mitad de los matrimonios que se casan en España, se acaban rompiendo la mitad, no un 10%, no un 15%, la mitad, ¿no? La mitad de la gente no se casa, bueno, todo eso incide negativamente en la tasa de natalidad. Yo creo que tenemos que revalorizar lo que es la familia estable, con varios hijos, y luego, claro, la política pues tiene que tener en cuenta los códigos fiscales, tenéis que tener en cuenta los políticos, que si la gente tiene hijos pues está contribuyendo en especie pues, a la perduración de la sociedad, por tanto tiene que pagar menos impuestos, hay que favorecer a los padres y las madres, una serie de cosas que creo que no se han hecho. Pero ¿cómo vamos a volver a tener hijos? Pues la gente, aquí no se puede olvidar, o la gente quiere volver a tener hijos porque cree que es lo mejor para su vida, para una vida completa. Los que tenemos niños pues sabemos lo que ha costado en dinero, lo que ha costado en esfuerzos, noches sin dormir, pero casi todos decimos, oye, de lo mejor que he hecho en mi vida pues es tener estos hijos, ¿no? Esta descendencia y este cariño que me dan, ¿no? No vale solo todo el dinero, pues tener más dinero sí, bueno, pero tienes otra cosa, ¿no? Entonces creo que eso hay que revalorizarlo y si no, tendremos un problema como sociedad muy grave y luego en concreto la gente que no tiene hijos pues tendrá más soledad, ¿no? Yo si no tengo hijos no puedo importar un inmigrante para que sea mi hijo y me dé cariño en la vejez. Podré contratar a un cuidador o cuidadora, pero no es lo mismo, ¿no? Si no he tenido más que un hijo, pues no puedo importar un extranjero para que sea su hijo. De hecho, adopciones no hay casi, ¿no? Bueno, y con esto ya concluyo y quedo a disposición de sus preguntas. Preguntaría muchas cosas, lo que pasa es que tenemos a las 11